Hola muchachos, llegamos a la lección 4.2, ácidos, bases y sales. Cuando hablamos de estas familias de compuestos, estamos hablando de unos de los compuestos que se encuentran más presentes en nuestra vida cotidiana. Los ácidos, las bases y las sales nos acompañan, ya sea en la industria química, en los alimentos, en la medicina. Cuando hablamos de ácidos, estamos hablando de sustancias como ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fosfórico, inclusive cuando hablamos del vinagre, porque ahí encontramos al ácido acético. Entre las bases más utilizadas están el hidróxido de sodio, la caliza, el óxido de calcio, por ejemplo, porque al fin y al cabo un óxido de calcio también puede comportarse como base, el hidróxido de sodio para la fabricación de papel y de jabones, entre otros. Y cuando pensamos en sales, pues inevitable pensar en el cloruro de sodio, pero también en otras sustancias como cloruro de calcio o inclusive sales tan famosas últimamente como por ejemplo el nitrato de amonio, utilizado como fertilizante en la agricultura. Y bueno, si hablamos de generalidades de ácidos y bases, entonces por definición encontramos que son sustancias que se ionizan en agua para formar iones H+, o hidronio, o hidrogenoides, y las bases como sustancias que se ionizan en agua para formar iones hidroxilo. Entonces, los ácidos pues se caracterizan por tener un sabor agrio, por ejemplo está el vinagre, que debe su sabor al ácido acético, y los limones y otros frutos cítricos que contienen ácido cítrico. Los ácidos ocasionan cambios de color en los pigmentos vegetales. Por ejemplo, cambian el color del papel tornasol de azul a rojo. Este papel tornasol es un indicador de pH que se utiliza pues, para reconocer sustancias ácidas o básicas. Los ácidos reaccionan con algunos metales como zinc, magnesio o hierro para producir hidrógeno gaseoso. Una reacción típica es la que sucede entre el ácido clorhídrico y el magnesio para la formación del cloruro de magnesio e hidrógeno. Los ácidos reaccionan también con carbonatos y bicarbonatos, por ejemplo de sodio o de calcio, para formar dióxido de carbono gaseoso. Y las disoluciones acuosas de los ácidos conducen la electricidad. Por otro lado, las bases pues, se caracterizan por tener un sabor amargo, se sienten resbaladizas, y un ejemplo de ellos son los jabones, que en su fabricación también, incluso en la reacción de saponificación, pues se observa la presencia de una base fuerte, como puede ser el hidróxido de sodio. Inclusive también conocemos otras bases como el hipoclorito de sodio, que sería el mismo límpido y tiene esta misma sensación de resbaladizo. Producen cambios de color en los colorantes vegetales. Por ejemplo, cambian el color del papel tornasol de rojo a azul. Les había indicado anteriormente que el papel tornasol entonces es un indicador de pH y en realidad corresponde a este papel que yo tengo acá. Este es el papel de tornasol rojo que cambia a color azul en la presencia de una base, y este es el papel de tornasol azul que cambia a rojo en presencia de un ácido. Y las disoluciones acuosas de las bases conducen la electricidad. Entonces, existen varias definiciones de ácidos. Entre ellas, pues existe la definición de Arrhenius, el cual determinó que sustancias las cuales contienen hidrógeno y en solución acuosa se ionizan produciendo iones H+, se denominan entonces ácidos. De esta manera, el cloruro de hidrógeno gaseoso es un ácido de Arrhenius solo cuando se disuelve en agua, debido a que libera estos iones H+. Entonces aquí tenemos al ácido clorhídrico que reacciona con el agua para la formación de este ion H+, que en realidad es el ion hidrogenoide, y entonces este H+, junto con unas moléculas de agua, que es cuando se encuentra rodeado por las moléculas de agua del solvente acuoso,
forma entonces el ion hidrogenoide o el ion hidronio y bueno, el anión cloruro. Otros ejemplos de ácidos diarrenios, entonces tendríamos al ácido nítrico, al ácido acético, y entonces vemos en todos ellos la formación de los iones H+, de los protones. En general, los óxidos de no metales pueden ser considerados también ácidos diarrenios, debido a que forman ácidos cuando reaccionan con el agua. Y en este punto, entonces, un óxido, por ejemplo, ¿qué tipo de óxido? ¿Cuál óxido podríamos mencionar? Por otro lado, las bases diarrenios son sustancias que contienen al grupo hidroxilo y en solución acuosa producen iones OH-, o los iones de hidróxido. Un ejemplo es el hidróxido de sodio. Entonces el hidróxido de sodio, cuando se disuelve en agua, entonces va a formar catión de sodio, que va a estar hidratado, y un ion hidroxilo. Entonces, las bases de Arrhenius son los hidróxidos metálicos como el hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de calcio, hidróxido de bario, etc. Y también algunos compuestos covalentes como el amoníaco y las aminas. Sustancias que, aunque no contienen al ion hidroxilo, cuando reaccionan con agua lo generan. Por ejemplo, la reacción entre el amoníaco y el agua, que cuando estos dos reaccionan, pues permite la formación del catión amonio, pero también permite la formación de un ion hidroxilo o H-. Los óxidos metálicos, como el óxido de sodio, son también bases de Arrhenius, debido a que forman bases cuando reaccionan con el agua. Otra definición es la mencionada por Bronsted, que inclusive, pues, junto con otro científico, cada uno por su lado, formularon una teoría sobre ácidos y bases. Es por eso que en algunos libros también podemos encontrar ácidos y bases de Bronsted-Lowry. Entonces, esta definición o la definición de Arrhenius de ácidos y bases son limitadas en el sentido de que solo aplican para disoluciones acuosas. Sin embargo, en 1932 el químico danés Johannes Bronsted propuso una definición más amplia de ácidos y bases que no requieren que estén en disolución acuosa. Según esta teoría de Bronsted, un ácido de Bronsted es un donador de protones y una base es un aceptor de protones. Entonces, en la reacción entre el HCl y el agua, el cloruro de hidrógeno dona un protón al agua, ¿cierto? Dona un protón al agua y de esta manera actúa como un ácido, ya que está donando un protón. Y el agua, a su vez, actúa como una base, ya que está aceptando un protón. El protón hidratado, H3O+, se denomina ion hidronio, ¿sí? Y aquí tenemos el anión cloruro. Entonces, después que el cloruro de hidrógeno cede un protón al agua, el anión resultante, cloruro, está en capacidad de aceptar un protón. Por tanto, según Bronsted, este anión cloruro también se comporta como una base. Entonces, por eso yo puedo mencionar que este anión es una base conjugada del ácido clorhídrico. Del mismo modo, el catión hidronio está en capacidad de donar un protón y de esta manera se denomina un ácido conjugado del agua. También, la ionización del ácido acético en agua constituye otro ejemplo de un ácido de Bronsted. Este se ioniza parcialmente y forma un equilibrio, el cual se representa por esta doble flecha. Este equilibrio tiene lugar la transferencia de protones en las dos direcciones. Entonces, observamos cómo el ácido acético cede un hidrógeno, un protón, y se convierte en una base, que de hecho es la base conjugada, que sería el anión, ¿cómo se llama este anión? Y
vemos cómo entonces el agua que actúa como una base frente al ácido acético acepta un catión hidronio y se convierte en el ácido conjugado. Al mismo tiempo vemos que el equilibrio también funciona del lado derecho hacia el lado izquierdo. Entonces en este caso el ácido conjugado cede un protón para la base conjugada, permitiendo la formación del ácido acético y de la base. En general, un ácido conjugado es la sustancia que resulta cuando una base gana un protón y una base conjugada es la sustancia que resulta cuando un ácido pierde un protón. La única diferencia entre las fórmulas de un par conjugado ácido-base es un protón. En dichos pares, los ácidos poseen un hidrógeno más que las bases. Entonces tengo esta reacción entre el catión amonio y el agua, donde el catión amonio está actuando como ácido y el agua como base. A su vez, una vez este catión amonio le cede el ion hidronio a la base, entonces el agua se comporta como un ácido, que sería el ácido conjugado de esta base, y a su vez el catión amonio, al perder el protón, se comporta entonces como una base conjugada, la base conjugada de este catión amonio. Entonces, aquí se plantea un ejercicio el cual nos dice: escriba la fórmula de la base conjugada de cada uno de los siguientes ácidos. Y la parte B, escriba la fórmula del ácido conjugado de cada una de las siguientes bases. Aquí tenemos entonces unas indicaciones e incluso pues un ejemplo de cada uno de ellos. Anfoterismo. Entonces, hemos observado que en algunas reacciones el agua actúa como base, mientras que en otras el agua actúa como un ácido. Por ejemplo, cuando el agua está en presencia del cloruro de hidrógeno, el agua actúa como base, formando el catión hidronio y el anión cloruro. Pero en la presencia de una base como lo es el amoníaco, el agua actúa como un ácido y protona a la base que es el amoníaco, formando el catión amonio y un ion hidroxilo. Entonces, cuando una sustancia puede actuar como ácido o como base, se dice que es anfotérica o anfiprótica. Y además del agua, pueden existir otras sustancias que son anfóteras. Por ejemplo, entonces tendríamos a este ion. ¿Cuál es el nombre de este ion? Entonces el ion bicarbonato, cuando actúa como ácido, permite la formación del anión carbonato y de un protón. Y cuando, ¿cómo se llama este ácido? Cuando el dihidrogenofosfato actúa como un ácido, entonces se forma el monofosfato y un catión de hidronio. Al mismo tiempo, este ion bicarbonato puede actuar como una base, aceptando un protón y formando el ácido carbónico, y por su parte el dihidrogenofosfato acepta un protón, actuando como base y forma el ácido fosfórico. Por último, vamos a mencionar la definición de ácidos y bases de Lewis. Según Lewis, los ácidos son sustancias capaces de aceptar un par de electrones y las bases son sustancias capaces de donar o compartir un par de electrones. Entonces es la reacción que observamos entre un protón y el amoníaco. Entonces este protón sería un ácido de Lewis, mientras que el amoníaco es una sustancia capaz de donar o compartir un par de electrones, por tanto corresponde a una base de Lewis, formando así el catión amonio, y entonces en este caso observaríamos un enlace covalente coordinado. De acuerdo con la teoría de Lewis, el tricloruro de aluminio y el trifluoruro de boro son también ácidos,
debido a que poseen 6 electrones de valencia, lo cual implica que pueden compartir un par de electrones de otra sustancia como el amoníaco para completar un octeto de electrones en su último nivel de energía. Y de esa manera, entonces también observamos aquí la formación de un enlace covalente coordinado entre el trifluoruro de boro y el amoníaco. Entonces, de manera general, los ácidos de Lewis son sustancias deficientes de electrones como muchos de los compuestos de los elementos del grupo 3A, ejemplo el trifluoruro de boro, y también algunos compuestos con metales de transición como el tricloruro de hierro o el cloruro de zinc, los cuales se consideran ácidos de Lewis debido a que presentan deficiencias de electrones en un átomo, generalmente el átomo central, es decir, por ejemplo, el hierro y el zinc. Por otro lado, las bases de Lewis son sustancias que poseen un exceso de electrones. Así, compuestos que contengan pares de electrones libres, como los que se encuentran aquí abajo, es decir, electrones no compartidos, en condiciones apropiadas pueden actuar como bases de Lewis. Entonces, dentro de las bases de Lewis podríamos mencionar al agua, aniones de los haluros como cloruro, bromuro, amoníaco e inclusive, por ejemplo, al metanol. Entonces, a manera de resumen y realizando una comparación, observamos aquí las teorías de Arrhenius, Bronsted y Lewis. Según Arrhenius, entonces los ácidos son sustancias que en solución producen iones H+, y las bases son sustancias que en solución producen iones hidroxilo. Para Bronsted, las sustancias, los ácidos, son sustancias que pueden donar protones a otra sustancia, mientras que las bases son aquellas que pueden aceptar un protón de otra sustancia. Y para Lewis, los ácidos corresponden a sustancias que pueden aceptar un par de electrones de otra sustancia, mientras que las bases son sustancias que pueden donar un par de electrones a otra sustancia. Neutralización ácido-base. Entonces, cuando hablamos de una reacción de neutralización, es una reacción entre un ácido y una base. Generalmente, estas reacciones acuosas forman sal y agua, donde la sal es un compuesto iónico formado por un catión distinto del H+ y un anión distinto del hidroxilo. Entonces, de manera general, yo puedo decir que un ácido más una base me va a producir sal y agua. Y un ejemplo clásico es entonces la reacción entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio para la formación del cloruro de sodio más agua. Entonces, la reacción que involucra la formación de una sal a partir de un ácido orgánico, como por ejemplo este ácido acético, o inorgánico, como estos ácido bromídrico y ácido sulfúrico, corresponden a una reacción de sustitución. Entonces estos son 3 ejemplos de reacciones de sustitución. La reacción entre el ácido bromídrico y el hidróxido de calcio para la formación del bromuro de calcio, la reacción entre el ácido sulfúrico y el hidróxido de potasio para la formación del sulfato de potasio, y la reacción entre el ácido acético y el hidróxido de sodio para la formación del acetato de sodio. En las sales, el ion positivo es la parte que proviene de la base y el ion negativo, en este caso el cloruro, es la parte que proviene del ácido. De igual manera, las sales pueden ser neutras si todos los hidrógenos del ácido reaccionan con todos los grupos hidroxilo de la base. Las sales también pueden ser ácidas si en la sal existen hidrógenos ácidos del ácido de donde proviene, y serán básicas si en la sal existen grupos hidroxilos de la base de donde provienen. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una sal neutra como este cloruro de sodio proveniente de la reacción entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio.
También tenemos aquí una sal ácida que sería el hidrogenofosfato de sodio, producto de la reacción del ácido fosfórico, de una mol de ácido fosfórico con 2 moles de hidróxido de sodio, y la reacción, la sal básica, este hidroxicloruro de magnesio, producto de la reacción entre el ácido clorhídrico y eh, el hidróxido de magnesio. Los ácidos fuertes. Entonces, la fuerza de un ácido o de una base está relacionada con el número de iones hidronio e hidroxilo que genera respectivamente cuando se disuelve en agua. En general, los ácidos y las bases fuertes son electrolitos fuertes, es decir, sustancias que en solución acuosa se disocian o se ionizan por completo. Es decir, la forma molecular o asociada de dicho ácido desaparece en solución acuosa y de él solo quedan en solución los iones respectivos que se generan. Ya las bases, tenemos entonces que las bases fuertes más comunes son los hidróxidos metálicos del grupo 1A y 2A de la tabla periódica. Se considera que las bases fuertes cuando se disuelven en agua se disocian por completo, es decir, que la forma asociada, ¿sí?, desaparece y se convierten en los iones respectivos. Entonces, una pequeña lista de algunos ácidos y bases fuertes: encontramos al ácido perclórico, al ácido nítrico, al ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido crómico, ácido bromídrico y ácido yodhídrico. Mientras que para las bases fuertes encontramos hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de litio, hidróxido de calcio, hidróxido de bario, hidróxido de magnesio e hidróxido de estroncio. En este punto vale la pena entonces vamos a escribir las fórmulas de estos correspondientes ácidos y de estas correspondientes bases, así como vamos a hacer estos ejercicios para calcular las concentraciones molares de los iones provenientes de estos ácidos fuertes. Propiedades ácido-base del agua. Entonces, el agua se comporta como una base en reacciones con ácidos como el ácido clorhídrico y el ácido acético. Y funciona también como un ácido frente a bases como el amoníaco. El agua es un electrolito muy débil y por tanto un mal conductor de la electricidad, pero experimenta una ligera ionización, lo cual se encuentra descrito entonces a partir de esta ecuación, donde se observa entonces una ligera ionización para la formación de un ion hidronio y de un ion hidroxilo. Para describir las propiedades ácido-base del agua, según el esquema de Bronsted, la autoionización del agua se expresa como sigue. Entonces podemos ver una molécula de agua que protona a una segunda molécula de agua, de esta manera permitiendo la formación de este ion hidronio y al mismo tiempo pues la generación de este ion hidroxilo. De esta manera entonces observamos los pares conjugados ácido-base, donde entonces el agua actúa como un ácido y formando una base. Y por otro lado, entonces observamos un segundo ácido que sería este catión hidronio y su correspondiente base, que sería el agua. Entonces, esto nos lleva a algo que es conocido como el producto iónico del agua. De nuevo, observamos dos moléculas de agua que reaccionan entre sí para la formación del catión hidronio y de un ion hidroxilo. Esto se puede escribir de manera más simple, como lo tenemos aquí mencionado, que sería la reacción de ionización del agua para la formación del catión hidronio y del anión hidroxilo. Si realizamos entonces o si observamos la constante de equilibrio, describiríamos esta ecuación, donde vemos el producto de los reactivos, el producto de las concentraciones del catión H+ y OH- sobre la concentración de el agua. Sin embargo, teniendo en cuenta que
el producto de ionización es poco y entonces esta concentración del agua permanece prácticamente constante, entonces esta concentración puede pasar aquí a multiplicar la constante de equilibrio para así entonces dar paso a K sub W, la cual también se denomina como constante del producto iónico y corresponde entonces al producto de las concentraciones molares de los iones H+ y OH- a una temperatura en particular. Entonces, para el agua pura a 25 grados Celsius, las concentraciones de los iones hidronio e hidroxilo son iguales y se encuentran que la concentración de los iones hidronio es 1.0 por 10 a la menos 7 molar y la concentración de los iones hidroxilo es 1.0 por 10 a la menos 7 molar. Es decir, que a 25 grados Celsius el producto de ionización del agua, la constante de ionización del agua es 1 por 10 a la menos 7 por 1 por 10 a la menos 7 igual a 1.0 por 10 a la menos 14, lo cual podemos reescribir de esta manera con esta ecuación en donde vemos el producto de las concentraciones de los iones hidronio e hidroxilo es igual a 1.0 por 10 a la menos 14. Al mismo tiempo yo puedo entonces interpretar esto de la siguiente manera. Si la concentración de iones hidrogenoides es igual a la concentración de iones hidroxilos, se dice que la disolución acuosa es neutra. Si la concentración de los iones hidronio es mayor que la concentración de los iones hidroxilo, se dice que la solución acuosa es ácida. Y por último, si la concentración de los iones hidronio es menor que la concentración de los iones hidroxilo, se dice que la solución acuosa es básica. Tanto para el agua pura como para cualquier solución, sea neutra, ácida o básica, el producto de las concentraciones de los iones hidronio e hidroxilo siempre es constante a una determinada temperatura. Es decir, y aquí tenemos un ejemplo, si ajustamos una solución de manera que la concentración de los iones hidronio es 1.0 por 10 a la menos 6 molar, la concentración entonces de los iones hidroxilos debe cambiar y entonces utilizamos esta ecuación para de esa manera determinar la nueva concentración de los iones hidroxilos. Una vez realizado este cociente, entonces observamos que la concentración de los iones hidroxilos corresponde a 1.0 por 10 a la menos 8 molar. A continuación, entonces vamos a realizar estos ejercicios para determinar las respectivas concentraciones. La escala de pH. Entonces, la escala de pH fue desarrollada en 1909 por un bioquímico danés llamado Søren Per Laurit Sørensen, quien la utilizó para expresar los niveles de acidez de soluciones acuosas con números positivos en el rango de 0 a 14. De manera matemática, el pH de una disolución se define como el logaritmo negativo de la concentración del ion de hidrógeno. Esto en mol por litro. Entonces, de esta manera observamos esta ecuación que también, si observamos el catión hidronio es lo mismo que el protón, ¿sí? Entonces son la misma ecuación y debido a que el pH solo es una manera de expresar la concentración del ion hidrógeno, las disoluciones ácidas y básicas a 25 grados Celsius se identifican por sus valores del pH como sigue. Entonces, las disoluciones ácidas, es decir, para soluciones donde la concentración de iones hidrogenoides es mayor que 1.0 por 10 a la menos 7, entonces el pH será un número menor de 7. Para las disoluciones básicas, donde la concentración de iones hidrogenoides es menor que 1.0 por 10 a la menos 7, entonces el pH es mayor a 7. Y para las disoluciones neutras, donde la concentración de iones hidrogenoides es igual a 1.0 por 10 a la menos 7,
Entonces en este caso el pH es igual a 7. Es probable que algunas veces se nos proporcione el valor de pH de una disolución y a partir de este se pida calcular entonces la concentración de iones hidrogenoides. En este caso se necesita obtener entonces el antilogaritmo de la ecuación de pH. Entonces realizamos el antilogaritmo de la ecuación de pH y llegamos a esta igualdad. Y de esta manera, una vez conocido el pH, podemos conocer la concentración de iones hidrogenoides. De manera experimental, en el laboratorio, el pH de una disolución se mide con un medidor de pH, el cual es llamado pHímetro. También puede ser utilizado pues, unas cintas de pH. Sin embargo, este corresponde a un elemento bastante tecnológico que nos permite conocer el pH de una solución con bastante exactitud. En este link pueden encontrar un video que muestra el funcionamiento de un pHímetro. Al mismo tiempo, con el logaritmo negativo de la concentración de iones hidróxido de una disolución se obtiene la escala de pOH, la cual es análoga a la del pH. Entonces, se puede mencionar que el pOH está definido como el logaritmo negativo de la concentración de iones hidroxilos y al mismo tiempo, si se nos pide calcular la concentración de iones hidroxilo y tenemos el pOH, entonces podemos utilizar el antilogaritmo de la ecuación de pOH para de esta manera llegar a conocer la concentración de iones hidroxilo. De nuevo, al considerar entonces la constante del producto iónico del agua, la cual es la concentración de los iones hidronio por los iones hidroxilo, igual a K sub W, que es igual a 1.0 por 10 a la menos 14, y aplicando el logaritmo negativo a ambos lados, entonces se obtiene esta igualdad, la cual nos permite entonces llegar a esta ecuación final, donde se observa que el pOH más el pOH, el pH más el pOH es igual a 14. De esta manera entonces podremos conocer tanto el pH como el pOH de soluciones y a continuación se presentan unos ejemplos para resolver. pH de soluciones de ácidos y bases fuertes. Los ácidos y las bases fuertes son sustancias que en solución acuosa se ionizan o disocian respectivamente por completo, de modo que la concentración de H+ o de OH- en la solución es igual a un múltiplo entero de la concentración inicial del ácido o de la base. Además, la forma asociada, es decir, la forma molecular tanto del ácido como de la base en solución desaparece, por lo que su concentración es cero. Teniendo en cuenta esto, lo anteriormente mencionado, entonces vamos a realizar estos ejercicios para calcular el pH y el pOH de algunas soluciones mencionadas. Y de esta manera llegamos al final de la lección 4.2.